Estamos en el corazón de Kenia, visibilizado en el macizo volcánico inactivo, donde descuella el monte Kenia de 5.200 metros, el segundo más alto de África después del Kilimanjaro. El entorno del monte Kenia está habitado por las tribus Kikuyo y Meru, tradicionalmente dedicadas a la agricultura y al pastoreo. El monte Kenia es la montaña sagrada de la tribu Kikuyo que nadie puede profanar porque aquí tiene su santuario el dios Engai. El área ha sido declarada por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad. Sin perder de vista la cumbre del monte, nos adentramos en el Parque Natural de Meru, uno de los grandes parques de Kenia, escenario de grandes safaris. El parque está en horas bajas porque en los años 80 los cazadores furtivos hicieron de las suyas hasta el extremo de exterminar a los rinocerontes blancos y reducir a su mínima expresión la población de elefantes. El parque también es famoso porque aquí fue donde el matrimonio Joy y George Adamson vivieron su extraordinaria aventura con la leona Elsa, que daría origen a la película Vivir Libre. El matrimonio, que tanto había hecho por los animales, fue víctima de los cazadores furtivos. A pesar de todo, el Parque Natural de Meru bien merece un safari fotográfico. Saliendo del parque, nos encontramos con el ecuador terrestre, la línea imaginaria correspondiente a la circunferencia de la Tierra, equidistante de los dos polos, que divide el globo terráqueo en dos hemisferios, el boreal y el austral. El cartel que señala el paso del ecuador sirve para que los turistas se detengan a fotografiarlo, aprovechando la parada para dar una vuelta por las tiendas de souvenirs. Esta es la Kenia que muestran las agencias de turismo, porque hay otra que nadie enseña, porque nadie tiene interés en conocer. Los tres grandes males de Kenia. Primero, el gran contraste entre la riqueza y la pobreza. Son dos extremos que en este momento no se tocan, no dialogan, no se consideran. Segundo, la corrupción que existe a todos los niveles. Tercero, la falta de trabajo, de actividades. Dejando atrás el monte Kenia, llegamos al territorio evangelizado por los misioneros de la Consolata que vinieron de Italia en 1911. En estos casi 100 años, los misioneros de la Consolata han llevado a cabo en la región de Meru Norte una gran labor social que tiene su máxima expresión en el acueducto de Tuuru. La región tiene una población de 700.000 habitantes, más de la mitad viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Y por si esto era poco, el 20% de los menores de 40 años está afectado por el SIDA. La mayoría de la gente carece de título de propiedad de la tierra que ocupa y la mortalidad infantil está disparada. Los misioneros
tenemos que vivir con el pueblo, tenemos que trabajar con el pueblo, con la gente más sencilla, dándoles esperanzas y posibilidades futuras. Hay una gran potencialidad en este pueblo africano. ¿Cómo despertar esta posibilidad? ¿Cómo caminar con ellos? El hermano Giuseppe Argese, italiano, es el alma de la misión de Tuuru. Tiene 72 años, pero un espíritu joven. Los habitantes del lugar le llaman Mukiri, silencioso en suajili, porque lo suyo es trabajar mucho y hablar poco. La obra de ingeniería hidráulica realizada por el hermano Argese está dando agua a cerca de 300.000 personas y ha abierto horizontes de futuro en la región. Todo empezó en 1970, cuando una gran sequía dejó sin agua a la población, y para encontrarla, las mujeres y los niños tenían que caminar entre 20 y 30 kilómetros haciendo noche en el camino. Las personas y los animales se morían de sed. La gente acudió al misionero pidiéndole un milagro como el que hizo Moisés en el desierto del Sinaí para dar de beber a los israelitas. El hermano Argese, empleando sus dotes de zahorí, se puso a buscar agua desesperadamente con su varita mágica, pero no encontraba la cantidad necesaria para tanta población. Miró entonces a la montaña sagrada de Niambene y subió a buscarla, encontrándola a 2.000 metros de altura. La montaña, desvelando su misterio, mostró al misionero el agua pura que encerraba en sus entrañas. Esta montaña es sagrada para la gente del lugar. El agua, ura, en lengua local, significa lluvia. Para cualquier acto importante vienen a la montaña, vienen a rezar, vienen a hacer sacrificios, a dar gracias por la lluvia, a dar gracias a Dios, o para pedir agua siguiendo sus tradiciones religiosas. Sin tiempo que perder, el hermano Argese, que tiene como lema desarrollo y evangelización, puso manos a la obra. Dejándose llevar de su innata sabiduría, los conocimientos que le aportaron algunos libros de consulta y una fe que mueve montañas, inició esta obra que puede calificarse de romanos, ya que los trabajos se han hecho a pico y pala. El hermano quería que el acueducto sirviera de escuela de oficios y diera empleo al mayor número de personas. Unas 27.000 han trabajado en las distintas fases del proyecto, financiado en su mayor parte por Miserior, ONG de la Iglesia Alemana, y Manos Unidas, ONG de la Iglesia Española. En 1971 se produjo el milagro. El agua brotó de la montaña en forma de cascada, precipitándose hacia el estanque recién construido que la esperaba con los brazos abiertos un poco más abajo. La presa, aunque incapaz de embalsar el agua necesaria para calmar la sed de tanta gente, al menos sirvió para abrir una puerta a la esperanza y confirmar que el proyecto iba por buen camino. El trabajo fue duro y hubo que superar no pocas dificultades, pero todo se dio por bien empleado. Cuando empezamos la presa, que llamamos Muamba, vimos que no había agua bastante, y entonces, con 2 hombres, empecé a explorar el bosque para encontrar otros manantiales con agua suficiente para toda nuestra gente. Me daba pena ver a tantas mujeres caminando día tras día, en medio del polvo, hasta encontrarla. Cuando llegué aquí, donde está la cascada, se me abrió el corazón y sentí la alegría de poder ayudar y servir a esta pobre gente que ha estado tanto tiempo sin agua. El bosque, los manantiales y el agua pura son un don de Dios que nos da vida a todos.
El agua del primer estanque se canaliza hasta la segunda presa, financiada por Manos Unidas de España. La presa Manos Unidas, como se la denomina, tiene una capacidad de 60.000 metros cúbicos. Durante la época de lluvia, se llena con los arroyos que discurren por la montaña, pero de mayo a octubre, cuando el cielo se ha cerrado, los manantiales se secan. Y entonces hay que bombear agua de los pozos perforados para casos de emergencia. La presa fue inaugurada por la ministra del Agua de Kenia el 6 de agosto de 2004. La montaña está perforada por galerías de captación de aguas subterráneas y túneles de 150 metros para trasvasarlas hasta los embalses. Por sus entrañas discurren 250 kilómetros de tuberías sin apenas impacto ambiental para que la montaña conserve su belleza y su misterio. El hermano Argese se las ha ingeniado valiéndose de imaginativas fórmulas para recoger el agua que expulsa la montaña sin romper el equilibrio ecológico y que la floresta no se vea afectada. Con el fin de garantizar su conservación, el misionero ha pedido al gobierno la declaración de reserva natural a la montaña de Nyambene y su entorno. Finalmente, las aguas llegan al depósito central en las bajuras de la montaña, de donde salen las tuberías que cubren un área de 1.200 kilómetros cuadrados. El consumo medio diario de agua es de 4.000 metros cúbicos. Esto es la conclusión y un poco el orgullo de todo el trabajo realizado por tantas personas con la ayuda recibida por parte de los donantes. En este estanque están nuestras esperanzas porque el agua se concentra aquí y desde aquí se distribuye, según la necesidad, a pueblos que están a 20 y 30 kilómetros para atender las necesidades de la gente. Las principales fuentes de ingresos de los habitantes de la zona son la merá y el té. La merá es una droga legal, tanto en su producción como en su consumo en muchos países africanos. Es la hoja de un árbol de hoja perenne que se corta en rama. Su ingrediente activo es la catinona, que está relacionada con la anfetamina y que al mascarla proporciona un efecto estimulante, a la vez que quita el hambre, la sed y el sueño. Curiosamente, la merá apenas se consume en la región. Se cultiva para la venta, ya que el producto es económicamente más rentable. El kilo se paga entre 15 y 25 euros, dependiendo de la calidad. La merá de esta región tiene una gran demanda. Se exporta a Etiopía, Somalia, Arabia Saudí e Inglaterra. El té es otra importante fuente de ingresos para los habitantes del entorno del monte Kenia. A pesar de su bajo precio, el kilo de hoja de té se paga a 12 céntimos. Kenia es el cuarto país productor de té después de China, India y Sri Lanka. Su destino es la exportación. Para Kenia, el té representa el 25% de los ingresos de sus exportaciones. Asante sana, very good. Very good. Visitamos una casa rural para ver lo que supone tener el agua en casa.
Josephine, la madre de familia, nos ha contado que en las épocas de sequía iba a buscar el agua a un manantial que estaba a 20 kilómetros de distancia. La que traía era para beber y cocinar, porque no alcanzaba para más. Reconoce que el agua les ha dado la vida, no solo a las personas, sino también a los animales, y que al mejorar la higiene tienen menos enfermedades, sobre todo los niños. Esta agua transformó la vida de las mujeres que antes no podían ni siquiera llevar a los niños a la escuela o ni siquiera ellas podían cultivar el campo porque tenían que dedicar muchas horas a caminar y a recoger el agua. Una vez que llegó el agua cerca de los poblados, ellas pudieron dedicar horas a mejorar la casa, a más limpieza en casa, a trabajar un poco en el campo y cuidar más de los niños pequeños que no podían llevar a cuestas cuando tenían que recoger agua. En las épocas de sequía, los colegios se vaciaban porque la única preocupación de niños y mayores era conseguir un poco de agua para beber. Un ejemplo es el colegio de primaria de Murunguene, que desde que llegó el agua ha llenado sus aulas con más de 700 alumnos, cuando antes venía una tercera parte. El agua ha hecho que el 85% de los niños de la zona esté escolarizado. Ahora el problema es el fracaso escolar. El 30% de los alumnos no termina la escuela primaria y tan solo el 12% accede a la secundaria. Para que el agua llegara a la comunidad de Meria, hubo que soterrar 25 kilómetros de tubería. Solo hay una toma para una población de más de 4.000 personas. El proyecto del acueducto ha instalado depósitos en los pueblos para almacenar durante la noche la cantidad de agua que necesitan para el consumo diario. Tradicionalmente, son las mujeres y los niños, principalmente las niñas, las encargadas del aprovisionamiento de agua. Con manos unidas hicimos unos 60 depósitos de agua de 25 a 50.000 litros, ayudados también por la gente que dijimos que pagase al menos la mitad del coste. El Comité del Agua de Leeta está gestionando la traída del agua y ha convocado a la comunidad para informarle del trabajo que hay que hacer una vez que los gestores del acueducto han dado el visto bueno a su petición. Tendrán que instalar 16 kilómetros de tubería y construir un depósito. Y para ello, el presidente del comité solicita la colaboración de todo el pueblo. El sueño del agua a la puerta de casa está a punto de cumplirse. Our problem with water, people stay drink days without drinking any drop of water. Nuestro problema es el agua. A veces estamos 3 días sin beber una gota de agua. Los niños no van a la escuela por falta de agua y por eso no pueden aprender. Los animales tampoco tienen agua. No podemos tener vacas ni otros animales porque no podemos darles de beber. Y tampoco podemos plantar repollos, ni judías, ni otra clase de verduras por falta de agua. Las mujeres de Leeta emplean 12 horas para conseguir un poco de agua. Los 20 litros que caben en el bidón que traen a la espalda tienen que durar 4 días para una familia de 5 y 6 personas. Y si no hay agua para las personas, mucho menos para las vacas. Sisi, tutaoga, sunaona sisi tunakufa hata na njaa. Penina se queja de que viven como los animales porque el agua es la vida y a ellos les falta. No pueden dar agua suficiente a los niños y tampoco pueden lavarse para ir a la escuela. Además, la suciedad produce muchas enfermedades. Las vacas no beben agua y por eso no dan leche. Tampoco pueden mejorar sus viviendas porque no tienen agua para hacerlas de barro. Penina pide a Dios y a la gente buena que les ayuden a traer el agua al pueblo. Y ese día será como un sueño. Esta es la oficina central del acueducto. 65 empleados fijos y un centenar de personas con contratos temporales se encargan de la gestión, administración y conservación del acueducto y de su red de servicios.
En las comunidades se han creado comités locales del agua que se ocupan de que el sistema funcione correctamente y de evitar que haya abusos por parte de los usuarios. 4.300 familias están conectadas a la red pagando una media de 6 euros al mes, precio oficial fijado por el Ministerio del Agua de Kenia. El acueducto da servicio a 196 instituciones, entre ellas escuelas y centros de salud, que tienen precios especiales. El acueducto da de beber también a más de 60.000 cabezas de ganado. Hay muchas peticiones en lista de espera que no pueden ser atendidas porque los embalses no tienen más capacidad. Se necesitaría construir una tercera presa. En los planos de su mesa de trabajo, el hermano Arjesse va plasmando sus sueños, que en estos momentos pasan por la construcción de un tercer embalse para resolver definitivamente el problema del agua en la región y conseguir que el Estado se haga cargo del proyecto. Este silencioso misionero goza de reconocimiento y admiración dentro y fuera de Kenia. El gobierno italiano le ha concedido el título de Cavaliere della Repubblica y el Vaticano el de Servitor Pacis. Pero sin duda, el premio que más valora es el reconocimiento de la gente por la que ha dado su vida. Ahora, con la piedra extraída del embalse de Manos Unidas, está construyendo la Iglesia de la Misión, porque para él, desarrollo y evangelización son inseparables. Nuestro hermano Arjesse Mukiri para nosotros es un regalo de Dios. Es la persona que ha transformado nuestras vidas y es una bendición tener una persona de su categoría con nosotros. 40 años en África y 32 en este proyecto, siguiendo la huella y la enseñanza de nuestro fundador. Haced primero hombres y luego cristianos, o sea, promoción humana y evangelización. Como dice Aristóteles, donde una necesidad del mundo y unos talentos se cruzan, allí está tu vocación. Y esto es lo que yo he hecho en estos años. Las dificultades no han faltado, pero estoy muy satisfecho por el trabajo realizado, por este tipo de trabajo que he hecho como misionero de la Consolata. África, ¿se muere o vive? Sí, hay un refrán en Europa y en otras partes del mundo que África está muriendo. No, no se está muriendo. África es joven, a pesar de SIDA y a pesar de todas las demás enfermedades como la malaria, la filaria y todos los demás. África es muy viva. Podemos ver las multitudes de los niños, la fuerza de las mujeres, su trabajo, su economía. No, África no se muere, pero hay que darles esperanzas. Lo que tiene África es sobre todo falta de esperanza, pero vamos a construir juntos esta esperanza. El pasado 9 de enero, el gobierno de Sudán y los rebeldes del sur firmaron un acuerdo para poner fin a 22 años de guerra civil. Los misioneros resistieron junto a la población sureña una contienda que dejó 2 millones de muertos. El reportaje de la próxima semana, titulado Sudán, la hora de la paz, nos cuenta la sorprendente historia de esos misioneros en medio de una larga y olvidada guerra.